Dale, arrancamos entonces. Bueno, la idea surgió un poco de compartir algún intercambio entre enseñanza y práctica, porque, bueno, me parece que está este desafío que siempre representa el momento de planificar, de pensar la propuesta de enseñanza. En este contexto particular este año eso generó como todavía mayores dudas, ¿no? Porque en qué contexto se puede hacer una práctica, cómo pensar la propuesta de enseñanza, si ya en otro formato, para quiénes, todo esto es un poco algo que este año se puso en jaque. Entonces, bueno, con Sol compartimos esta inquietud, si se quiere, y nos pareció que estaba bueno a partir de ciertas conceptos y textos que nos acerca Eve Rux, ¿no? Que se le acerca a Sol, que tiene un vínculo con ella y que ella también me lo compartía a mí. Nos parecía que estaba bueno también aprovechar, somos poques, y poder juntarnos acá y compartir algún tipo de experiencia. Si bien sabemos todas las limitaciones que hay hoy con esto de lo que implica cursar materias virtual, lo que lleva de tiempo y todo, entonces tampoco queríamos hacer algo demasiado grande, sino algo que fuera posible. En ese marco se nos ocurrió esta idea de que, bueno, estudiantes de enseñanza hicieran su propuesta y la acercaran a ustedes como para poder establecer algún ida y vuelta, que ustedes, bueno, nos dijeran un parecer, una devolución, y bueno, y poner eso en común en esta instancia. Antes de, digamos, de pasar un poco a, bueno, seguramente a lo que Sol tenga para decir y para empezar un poco a compartir eso, me parecía que un poco nos nuclea en este encuentro esta idea de repertorio, ¿no? De docente como curador, en el sentido de que esto de buscar y encontrar un núcleo, una temática, una cierta selección de obra de artista, una cierta selección de obra que tenga que ver con disciplinas, con materiales, nos da una base, un lugar desde el cual, bueno, poder partir, poder pensar la propuesta, y genera, me parece a mí, cierto punto de partida con fortaleza. Eso es algo que, bueno, que en enseñanza estamos tratando, en enseñanza uno empezamos como a tratar de abordar, porque es un proceso obviamente arduo, profundo, que no se resuelve así en la primera instancia. En las devoluciones un poco trabajamos eso, no es algo que, bueno, listo, ya está, ya empecé a planificar, ya está, ya lo tengo resuelto, hay una técnica y un modo, sino que es un ejercicio constante y que me parece que la riqueza está justamente en esto, en poder compartirlo, en poder revisarlo y en poder leerlo entre todos. Sol, sí. Bueno, a mí, hola Rocío, ahí está Rocío que se incorporó. Hola a todas. Hola, Ro. Bueno, hola. A mí lo que me interesaba, si bien este cuatrimestre o este año en general fue difícil pensar en encuentros interdisciplinarios con otros espacios, porque bueno, implica todo un dispositivo, una organización, y las chicas de cuarto están como un poco agobiadas, entonces tampoco era cuestión de generar más contrariedades, sino que fuera un tránsito lo más enriquecedor posible, en el sentido de poder profundizar, hacer un poquito menos, pero profundizar más. Pero con Georgina me interesó esta propuesta porque, bueno, lo charlamos y nos pareció que era interesante compartir algo con otro espacio, y más con enseñanza, y en el sentido de que, además, como las chicas están trabajando sus prácticas con todas las dificultades del caso, con más o menos posibilidades de inserción y de intercambio con estudiantes de las secundarias, bueno, poder también posicionarse como quien recibe propuestas de actividad que requieren una búsqueda, ¿no? Está claro en esas propuestas que enviaron las compañeras y los compañeros, o las compañeras y Gustavo de enseñanza, que hubo una búsqueda para realizarlas, que no es una actividad que tiene solamente una consigna y se ve como débil, ¿no? Sino que tiene toda una búsqueda, una argumentación y una apuesta para trabajar algunas
algunos contenidos, pero además algunas formas de abordar esos contenidos. Entonces, me parece que están súper interesantes, las chicas tuvieron que mirar todas, y en lo posible realizar alguna, y si no era posible eso, analizar en particular alguna de ellas para formularse preguntas, para intercambiar, para hacer sugerencias, para definir cómo interpretaban esa actividad, qué les pareció interesante, qué les pareció que podía hacer de otro modo, bueno, lo que quisieran, ¿no? Con la libertad del caso de poder interpretar esas actividades. Así que bueno, por ahí no sé si les parece mejor que las chicas, que Nati y Silvia cuenten cómo fue esa búsqueda, desde dónde pensaron la propuesta, y después las chicas de práctica puedan contar cómo recibieron esa actividad y cómo la interpretaron y cómo la pensaron, ¿no? Bueno, las imágenes no fueron una búsqueda mía, sino que fueron una serie de imágenes que nos la dio Georgina, y lo que sí, yo las relacioné, yo les recuerdo a las chicas que la planificación que yo hice es sobre Bourdieu, sobre estos modos suaves que a veces tiene que tenemos, ¿no?, les docentes para enseñar ciertas cosas, estos modos suaves, estos modos dulces, estos diminutivos que a veces usamos. Bueno, y volviendo a las imágenes, a mí lo primero que se me disparó fue eso, ¿no? Por un lado, ver la imagen del malón, una imagen tan fuerte, tan abrumadora, tan violenta, llevándose la mujer, y por otro lado, su contraparte estaba Don Bosco con los niños. Entonces, bueno, eso fue mi disparador. Y vuelvo a repetir, bueno, las imágenes las proporcionó Georgina, y bueno, mi interpretación fue esa, o como mi punto de partida, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto que traigo, ¿no? Con esto que plantea Bourdieu, y cómo esto se refleja muchas veces en la escuela y en la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, particularmente en la escuela. Esa fue la propuesta, y bueno, tuve una corrección por parte de Georgina, que por ahí, bueno, el tema de la escritura y eso, pero que obvio que tengo que mejorar. Y bueno, no sé, me gustaría saber cómo la vieron y si pudieron hacer algo, o más que hacer algo, si registran algo de eso, ¿no? Algo que se me ocurrió a mí al ver esas dos imágenes. Bueno, para hacer esta propuesta yo quise cambiar todo el eje, al menos no trabajar sí mantener la actividad de apreciación, pero no trabajar con la fecha del 12 de octubre. En sí, si bien está relacionada con la identidad, bueno, me fui por la temática de abuelas y el uso de las imágenes, que en general es como transversal a cada temática que quizás nos invade y nos interroga y nos interpela en el existir. Entonces, al menos para mí eso es una constante, ¿no? ¿Qué nos define? ¿Cómo nos definimos? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo la cultura incide? ¿Cuánto de nosotros forma parte de esa cultura? ¿Cuánto es excluyente de eso, si es que lo hay? ¿Cuánto de mí es a partir de eso y cuánto no? ¿Qué me constituye? Bueno, a partir de todos esos interrogantes dije, bueno, ¿cómo lo traslado al arte visual? Que a veces uno cuando hace obra, como que esas cuestiones afloran como más internamente, pero es verdad que al momento de quizás llevarlo a la enseñanza, parecían como que están un poco postergados, eso lo hablamos con Georgina, desde la escritura. Quizás uno desde la oralidad y desde la clase los puede tener en cuenta al momento que presenta una imagen o desarrolla un tema, pero al bajarlo quizás queda más específico para materias específicas como grabado, lenguaje visual, que nos terminamos trabajando con ciertos materiales y con cierta temática. Entonces fue como fue una temática que a mí me interesa mucho, ver imágenes que me interesaban mucho, relacionar también cómo desde la ilustración se abordan ciertos temas, qué relación se pueden hacer por fuera de la autoría, o sea, desde esa primera aproximación que uno tiene como espectador, con el plus que además tenían un relato incluido, donde un relato escrito, no visual, que le daba también, por fuera de un cierto título, como un cierto contexto que describía la imagen, pero también como
desde un lugar más metafórico. Entonces, aunar todo eso con la identidad, no solo como algo ajeno, sino como algo que también nos interpela a nosotros, fue como el eje para mí. Y llevarlo a lo plástico. Quizás yo tendría que haber hecho más hincapié en el ejercicio de cierre, que en realidad lo incluí, no lo quise dejar solo con las imágenes y con la apreciación, sino hacer como todo un trabajo donde haya un cierto ejercicio y ahí haber abordado un poco más con qué materiales podemos trabajar y, no sé, hacer un poco más hincapié de cómo desarrollar la imagen en sí, además de haber visto determinados ejemplos como, no sé, inspiradores, ¿no? Como no para hacer lo mismo, sino como para tener cierta guía. Pero bueno, creo que algo más se me va a ocurrir ahora en el trayecto de lo que estemos hablando, pero por ahora me salió esto, chicos. Yo, si bien Gustavo no pudo participar, pero bueno, para contar un poquito de dónde partió su propuesta, Gustavo fue alumno de Adriano Lestido, que es de donde sale los conceptos, digamos, que organiza para su propuesta, y él tenía un vínculo fuerte con su obra, entonces, como estaba por ahí un poco trabado, como decir, ¿de dónde arranco? ¿Qué hago? Yo le propuse, ¿por qué no trabajas con esto que lo conoces un montón, que es uno de los lugares, bueno, la charla seguramente va a ser, pero uno de esos lugares donde podemos apelar cuando no sabemos para dónde y decir, bueno, a lo conocido, a lo que por ahí me resulta más familiar, ¿no? Entonces, bueno, él partió de ahí. Bueno, soy Luciana y yo vi las 3 propuestas, las leí, me detuve en la de Silvia porque leí el texto y después las preguntas sucesivas que hacía de apreciación y de contextualización, y me resultó interesante hacer esa lectura, lo tuve que leer 2 veces o 3, pero en un trabajo que hice en alfabetización, había hablado de la autoridad pedagógica y de la autoridad docente, y por eso me parece que me atrapó, ¿no? También me interesó el tema de hacernos, como con las preguntas, descubrir, o por lo menos yo intenté, o me pareció que descubrí, que uno pasa y ve esas figuras como la de Don Bosco y no repara en ellas, y por ahí haciendo estas preguntas como más profundizando sobre la postura, sobre si un niño, por qué un niño es de una manera y el otro es de otra, cómo esas imágenes nos van penetrando y por ahí las pasamos de largo y sin embargo tienen un sentido muy profundo y que nos van, no sé si alienando, pero por ahí. Y me pareció interesante, yo la verdad que la hice, y o sea, tanto también con la obra de Lavalle, de La Cautiva, también ya la habíamos observado varias veces durante la carrera, y sí, esa imagen como que construye, sin decir nada, digamos, desde lo verbal, pero en la imagen va construyendo imaginarios que se siguen reproduciendo y reproduciendo. Así que me pareció interesante la propuesta que hizo Silvia, y bueno, y no tengo más que acotar. Sí, vieron que esto de que por ahí, si vamos caminando por una plaza y vemos la imagen de Don Bosco como tan bondadoso, es como una imagen que no nos impacta, pero digamos, ese es el punto de la propuesta. Sí, te interrumpo un segundito, pongo la imagen en pantalla, comparto pantalla con la imagen, así conversamos y la estamos mirando, y me parece que va a ser... dale, genial, dale. Y bueno, una imagen así como tan buena no pasa como desapercibida, y por ahí vemos la otra imagen que es directamente, casi presenciamos, no sé, una violación, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces yo quise poner como en juego esto. Y las 2 imágenes son igual de fuertes, a eso es lo que apunto. Ambas imágenes son extremadamente fuertes, extremadamente cargadas de violencia, y bueno, una, por ejemplo, la de Don Bosco es como muy, muy aceptada porque tiene todo este modo muy cariñoso, y la otra es tremenda porque se están llevando a la mujer blanca, a todos los indios,
bueno, ese es como el punto de la propuesta, ¿no? Y, sí, y lo que no sé si me faltó, porque después que hice las preguntas, a los días siguientes me seguían como cayendo más preguntas, y lo que me faltó poner es si ustedes registran, ¿no? En sus prácticas, o si alguien ya está trabajando, estos dos modos tan aparentemente opuestos, pero que en definitiva tienen la misma violencia, ¿no? Eso no sé si lo puse, pero ese era como el núcleo de toda la propuesta. No, yo no sé si se ve tan claramente, por ahí es como, esto está bueno porque uno como que lo naturaliza y sin embargo lo tiene que desmenuzar para poder deshacerse de todo eso, ¿no? Pero el hecho de que haya esta arbitrariedad que dice Bourdieu, yo supongo, o sea, creo que sigue estando porque hay un montón de gente que sigue pensando en el rol docente como el rol materno, o sea, relacionándolos desde ese punto de vista. Así que sí, pienso que se está dando, porque hay docentes que continúan con una mentalidad y hay otros que venimos con otras movidas y está, me parece. No, yo, bueno, leí las tres, pero comencé a responder un poquito la de Natalia, después la dejé, porque no había leído todas. Y la verdad que cuando llegué a la de Gustavo, que fue la última, me enamoré de la propuesta. Así que empecé a investigar. No, sí conocía algunas imágenes, no sabía quién era la artista, la fotógrafa en este caso. Así que bueno, leí todo, traté de responder sin haber investigado, y después sí, pasé a conocer a Adriana Lestido y me encantó su obra, me encantó la estética que tiene, así que me quedé con la de Gustavo. Bueno, lamentablemente no está, pero para mí fue súper interesante conocer un nuevo artista además, ¿no? De la propuesta, que me pareció súper acertada porque es concisa, la cantidad de imágenes necesarias como para poder conocer bastante del artista y este núcleo que quiere mostrar. Me pareció súper acertado eso, sobre todo, por ejemplo, como para llevar a una escuela secundaria, me parece una propuesta interesante. Adri, ¿conocías la imagen, la más conocida del Lestido, la de la madre y la niña? Está por ahí, ¿no, Georgie? Sí, es la primera, es la primera. Esa es la más conocida de ella. Claro, esta, sí. Bueno, acá también, yo la imagen la conocía, pero no sabía quién era la autora. Sí, me imaginaba de qué época, por el tema de las marchas, los pañuelos. Y después él hace una serie de preguntas que te llevan a pensar, a reflexionar sobre quién es, qué relación hay entre estas dos personas, entre la señora y la niña. Y en un momento yo, sin haber leído, la verdad que no había prestado atención, pensé que podía ser abuela y nieta reencontrada, y qué sé yo. Bueno, después no, indagando es madre e hija, van a la marcha para que aparezca su hermano, el hermano de la señora que había sido detenido ilegalmente. Sí, esta foto tiene como en la entrevista por ahí, hay una entrevista muy linda de Adriana, yo después si la encuentro por ahí la comparto, en esta foto que ella cuenta un poco cómo se construyó, que en realidad es más conocida porque ella en realidad la saca como reportera gráfica, ¿no? No es que estaba por ahí haciendo, digamos, una obra propia, sino que estaba cubriendo una marcha, y entonces, bueno, fue como, por la característica de la foto, bueno, fue muy conocida y demás. Y ella cuenta que estaba hace un rato ahí como un poco conviviendo, ¿no? Con estas dos personas,
y en la marcha, y bueno, y la nena en un momento se larga a llorar porque en realidad quería un pañuelo. Entonces, bueno, al final le pone el pañuelo, qué sé yo, y la nena la alza, y ella quería hacer como el mismo gesto, la misma acción que estaban haciendo los adultos, ¿no? Ahí en la marcha donde estaba, y ahí, bueno, viene la foto. Entonces, Sí. bueno, ella lo cuenta de una manera un poco más linda que yo, digamos, pero es interesante el contexto Sí. de la foto. Yo estuve también en la propuesta de Gustavo, la leí también la de las chicas, pero me detuve en esa propuesta y me pareció interesante porque él trae conocimiento de fotografía, cuando habla de la fotografía como vínculo primario observado, vínculo futuro incierto, cosas que nosotras por ahí no lo hemos visto. Entonces me pareció re interesante y también me llevó a investigar sobre la autora, vi algunas entrevistas, como que me llevó su propuesta a investigar sobre el contexto también de las fotos. A simple vista las vi y después la mirada cambia cuando tienen contexto, sabes de dónde vienen esas fotos y cómo se hizo y por qué. Yo me detuve en esa propuesta más que nada de Gustavo, que me pareció súper interesante. Y la de las chicas igual las leí. Pero esto también me llevó a reflexionar sobre la fotografía, que en el instituto no lo tenemos, y la verdad que me parece interesante también indagar sobre eso, sobre cómo tomar una foto también. Sí, estuvimos indagando más que nada en la propuesta de Gustavo, y también nos pareció interesante esto. Yo más que nada, mi primera impresión, reconocí la foto, la primera foto, la reconocí. Gustavo por ahí preguntaba más o menos si ver las fotografías nos llevaba a indagar un poco más en la artista, o sea, en la fotógrafa. Y yo creo que me fui más por el lado de investigar, que me llamó mucho la atención, la foto con los movimientos. Me parecen fotos como casuales, sé que cada una tiene un contexto, pero se ven como fotos muy casuales, ¿no? Entonces como que también te lleva a indagar en ese momento de qué se trata esa fotografía. Sí, después salió, viste, esto de que se trataba de una... Es interesante, tal vez en una primera instancia, en una primera mirada, cuesta encontrar el por qué la fotógrafa va haciendo estas obras, ¿no? Pero después, bueno, investigando, sabemos que pertenecen a diferentes series, que trabajó con mujeres en las cárceles, madres e hijas, bueno, tiene diferentes trabajos. Ahí uno empieza a poder entender y cómo trabaja ella el tema de la ausencia. En este caso, ella cuenta la ausencia del hombre, la ausencia del padre, la ausencia de la pareja, del marido, de una vivencia personal que ella tiene con un novio, esto también lo cuenta en la entrevista, seguramente Georgie vimos la misma, Sí. que, claro, que es uno de los tantos desaparecidos, entonces como que a ella la lleva eso que lleva adentro a desarrollar todos estos trabajos. Y bueno, las fotos que vemos son de diferentes trabajos que ella fue haciendo a lo largo de sus 30 años de trayectoria. ¿Sí? No, eso, que indagamos más que nada en el tema de esto de la fotografía, el tema de los movimientos, la fotografía en movimiento en realidad fue lo que más me llamó la atención, y después buscar el contexto, ¿no?, de cada una, y vimos que son de diferentes tiradas, así que me pareció interesante esta propuesta. Después, volviendo a la otra propuesta, donde estaba lo del malón, también leímos las otras dos propuestas. No sé de quién era el que estaba la del malón. Silvia, creo. Silvia. Bien, en esas fotografías, también como lo planteaba ella recién, que hay dos posturas, ¿no?, que son realmente las que venimos, o sea, los que nos han enseñado durante todo el trayecto escolar, es lo que se enseña a través de las imágenes, ¿no?
y muestra esto de lo bueno y lo malo, y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces como que si lo que quería lograr era, o quiere lograr eso con las imágenes, yo creo que habla bastante y están buenas para retomarlo. Y creo que desde el primer ciclo, si mostramos estas imágenes, creo que yo también la había trabajado en un momento, los chicos y las chicas ya vienen ya con una mirada, ¿no? Que vos vas y le mostrás una imagen como esta, o las dos imágenes, ellos ya tienen un punto de vista de qué se trata o qué es lo que está diciendo la imagen. Entonces, por ahí esto estaba bueno plantearlo, ¿no? Sí, como llevar a la reflexión. Claro. Lo que me parece también interesante de esta propuesta de Silvia es una comparación, ¿no? Hay dos imágenes y lo que plantea es esto de, ¿qué pasa entre estas dos imágenes? ¿Son tan diferentes entre sí? ¿Tienen un planteo, digamos, ideológico muy, muy diferente o no tanto? Me parece que ella abre esa brecha. Corregime, Silvia, si está por ahí, estoy yéndome para cualquier lado, ¿no? Pero a mí me dio la sensación que un poco lo que ella quiere... Eso, George, sí, es eso, exactamente, con más, como yendo un poquito más allá de esta oposición, ¿no? De lo bueno y lo malo, que si bien, como dice Lore, ya todos los chicos lo traen bastante incorporado, es preguntarnos o hacernos como reflexionar dónde se encuentra esto de lo bueno y lo malo, que generalmente en el caso de Don Bosco está como encubierto, ¿no? Y a eso apunta mi propuesta. Pero como dije hoy al principio, tal vez, como me corregiste vos, George, no sé si me falta como guiar más y desarrollar más la propuesta como para poder llegar a ese punto. Me parece que... ¿no? Sí, en realidad, sí, más o menos, en realidad me parece que está muy, muy claramente planteado eso, sino lo que por ahí yo conversaba con Silvia era esta cuestión de en la mirada, ¿no? Silvia en un momento planteaba cuál de las dos imágenes es más tranquila, preguntaba. Y yo me puse a pensar sobre esto, miraba una y miraba la otra y pensaba, no sé si esta pregunta es tranquila, ¿tranquila en qué sentido? Digamos, tranquila porque compositivamente, bueno, está claro, hay un montón de movimiento, ¿no? Pero tranquila en significado, y está bueno para agarrar de esa punta y empezar a tirar, ¿no? ¿A qué me refiero con tranquila? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa con esta imagen de Don Bosco? Pues, ¿dónde está, digamos, en esta imagen la cuestión de esa violencia? Y esto lo abro como pregunta, ya que estamos, vamos a hacer un ejercicio, vieron que yo siempre tiro para este lado, miremos imágenes, hablemos, discutamos qué dicen. ¿Dónde está acá la cuestión de la violencia de Don Bosco, ¿no? ¿A través de qué elementos la podemos como pensar ideológicamente? ¿Opinen? Sobre todo, permiso, sobre todo porque en apariencia, o sea, en la primera mirada, uno podría decir, los gestos parecen ser gestos amables, ¿no? Hay una situación que parece ser no violenta, parece, todo lo que parece, ¿no? Pero indagando y metiéndonos y afinando la mirada, uno puede empezar a visualizar otras cuestiones. La intervención ahora, porque me va a llamar, para mí la violencia está soslayada desde el doble discurso. Si bien sin tener un contexto por ahí demasiado profundo, no necesariamente, o sea, simplemente al verla sin tener información previa, las lecturas que se hacen respecto a esa imagen, como lo había dicho ya en un audio, incluso difirieron un poco con las que había planteado Silvia desde mi perspectiva, por ejemplo, con la mirada que yo puedo llegar a tener con el niño o el niño descendiente, ¿no? Que yo, lejos de verlo como que le está pidiendo ayuda, lo que yo veo es básicamente que... eso quise decir, ella veía como que se quería soltar y yo notaba como que la figura que la habían tratado era como más de un suplicio, ¿no? Como ayudarme para ser civilizado y correrme de mi salvajismo. Y me parece que ese discurso, desde la suavidad que ella planteaba,
en el trabajo está soslayado, está medio oculto, y eso me parece que es violento, porque es como que me dirijo a vos de una forma que oculta un trasfondo mucho más violento desde esa quizás más pasividad o ese lenguaje un poco más suave, que no de esto en sí, por el trasfondo que tiene esa civilización o esa forma de imponer cierto. Voy a ir a buscar a un minuto, Se corta. Sí, me parece interesante esto. Natalia incluso incluye otro elemento, esto de agarrar, agarrando, está ayudando o está reteniendo. Me parece también interesante. Claro, yo interpretaba que era, o sea, como que la intención de la imagen es que ver que Don Bosco ayuda tanto a los niños, digamos, de nuestro ambiente como a los originarios, porque si bien lo está tomando, no lo aprieta con esa mano, o sea, que lo intenta pareciera ayudar, desde ya que soslaya un trasfondo de dominación, ¿no? Pero la intención de la imagen me parecía como que trata de ayudarlo, entre comillas, entre muchas comillas, Bien. ¿no? Vamos a hilar Sí, más fino por como ahí. que- ¿A través de qué vemos esto? Ahora te dejo ya la palabra, Adri. ¿A través de qué vemos esto? Esto que está diciendo Luciana, esto que viene diciendo Natalia, ¿de qué elementos concretos? ¿No? Actualmente, ¿cómo estamos? No, el chico con el libro, si yo estoy con vos, Don Bosco, bueno, voy a estudiar, me vas a enseñar, voy a pertenecer a este sector, y el otro que está medio desnutrido con el arco, yo lo veía como que las dos oposiciones, ¿no? Este pobre puede llegar con la ayuda de Don Bosco, de la iglesia, a pasar a otro estatus donde va a tener, donde va a acceder a la cultura, a la lengua. Yo lo veía por ese lado. Bien, uno, son elementos simbólicos, ¿no? Hay objetos, atributos de cada personaje, o de los dos niños por lo menos, que son diferentes, y que son diferentes claramente con un contexto, con un discurso que acompaña, que sabemos que el libro significa superioridad, civilización, ¿no? Estoy diciendo desde un discurso determinado, interpretan, ¿no? Y que el arco significa salvajismo, etc. Ahí hay un punto. Sigamos por más puntos. Igual el hecho de que uno está parado a la par de Don Bosco casi y el otro está en el piso también es un detalle que nos ayuda a comprender la situación, ¿no? Yo no diría detalle, yo diría que es visualmente en el primer impacto, miramos la imagen y tenemos una escalera. Sí. No es un detalle, Claro, es una primera impresión, ¿no? Una primera escalera que es jerárquica, no es. Ahí hay una cuestión compositiva y corporal, ¿no? El gestual y corporal. Fíjense, si miramos, yo me puse a mirar la cara de los dos niños. La miré, traté de acercarme lo más que pude, bueno, con la definición de la imagen. En sí, por ahí vi que los rasgos no son tan diferentes, o sea, no apeló a esto de la diferencia de fisonomía tanto, como a la cuestión de cómo están, no solo vestidos, pero también miren la mirada de uno y la mirada del otro. La boca, el gesto. ¿No? Sí, aparte Don Bosco mira hacia el chico que está parado, digamos. No lo está mirando al que está tirado en el piso. No, a mí me parece que no mira ninguno. Aporto una cosita chiquitita que recién, y si vemos al niño que está en el suelo, es como que ven que se le marca como las costillas, y esa postura es como que cuando hacemos así y cuando nos quedamos como sin aire, ¿vieron? Que eso también es como... La debilidad, ¿no? La idea de debilidad. Claro, como susto, miedo, como que te quedas sin aire impactado. Ahí está, algo así ese también. Sí, la debilidad y la mirada de súplica, ¿no? Como una mirada así, ese volteo de la cabeza que hace referencia como una súplica. Y en cambio el otro está erguido, ¿no? Y en otra posición. ¿Y a quién mira Don Bosco? Para mí no mira a ninguno de los dos niños.
Nos mira a nosotros. Mira al Agárrense. espectador. A los espectadores. Agárrense. Y muestra, esto puedo hacer yo, de acá convierto acá. Puede ser, sí. Aclaro que no son preguntas que tengan una respuesta, Claro. ¿no? Que tienen que Claro. ver con justamente esto, ¿no? Ir hilando fino, preguntarnos, pero fíjense que hay elementos compositivos, simbólicos, que está bueno empezar a decir, tiro de esa soguita, ¿no? Empecé con el concepto de tranquilidad en la imagen. Es decir, bueno, lo puedo ir como, ¿no? Lo tiro, lo sigo, lo continúo. ¿Dónde está? ¿Por qué esa palabra? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué elementos me llevan a pensar en la tranquilidad y cuáles no? Podríamos hacer lo mismo con el malón. Me parece que por una cuestión de que me interesa que hagamos el ejercicio con también la propuesta de Nati y con la propuesta de Gustavo, lo dejamos acá, pero, y porque el malón es más famoso, ya lo hemos hecho, creo que, no sé si con ustedes, creo que con Lore sí, yo no me acuerdo ya, pero bueno, siempre repito algunas imágenes, así que bueno, pero si hacemos el mismo ejercicio también vamos a empezar a encontrar que compositivamente, que la luz, que el cielo, el paisaje, un montón de cosas que intervienen en esto de decir, y que son de nuestro lenguaje, o sea, no es que nos vamos a ir a lo técnico, a decir, bueno, hay un clima tonal, tal, sino que vamos a empezar a tomar elementos que tienen mucho que ver con el cómo decir, y los vamos a empezar a tomar a partir de que justamente vamos y venimos con esto de mirar y conversar, que es la riqueza, ¿no? de estas propuestas. ¿Les parece que pasemos a la de Nati? Sí, A por, ver. a mí, por ejemplo, de la primera me gusta, por eso la puse primera, y solo voy a decir esto, así bajamos a la de Tute, era este cuestionamiento que decía, a la mañana era flor, al mediodía luz, a la tarde tambor, a la noche perro, a la mañana niña, al mediodía avión, a la tarde montaña, a la noche pez. O sea, todo un universo de todas las posibilidades que podemos ser desde una sola constitución aparente. Entonces, no sé, ya arrancar así es como que te abre un abanico de posibilidades de ser y estar en un único mundo aparente que te quieren imponer. Entonces, a partir de ahí, analizar todas las demás. Eso fue como el disparador para mí. Y la de Tute, a mí me llamó esto es claro, ¿no? El tamaño. Que no lo hice como pregunta, pero es como, la primera aproximación llama mucho la atención, incluso comparando todos los elementos del lenguaje, por ejemplo, el tamaño del personaje en comparación al tamaño de la mano, la pregnancia, ¿no? Porque la forma del puño, que ahí también como traté de darle un poco más de sentido a que se le preste atención a esa forma en particular, porque está cerrado, qué simboliza, por qué un guante, ¿no? Bueno, y como a mí lo que me resultó más dificultoso fue hacer una actividad de apreciación sin conocer al grupo que supuestamente se iba a implementar, porque era hipotético y quizás no se implementase. Entonces las preguntas yo las hacía también en base quizás a un determinado grupo de una determinada edad. No significa que no nos las podamos hacer nosotros, ¿no? Pero no es lo mismo preguntarle, qué sé yo, a alguien de primaria que a alguien de secundario, o a nosotros mismos como docentes. Quizás algunas se puedan compartir, pero creo que no es lo mismo. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, me voy a parar más o menos como para el secundario, entonces no las hice demasiado complejas, no quería sumar, si no tenías demasiada información, como me ha pasado, que te había contado, que quizás no conocían la historia de las abuelas, entonces como si me posiciono de ahí, como no los quiero apartar, entonces cómo los incluyo, qué información les doy, y quienes ya las conocen, cómo poder desarrollar esa actividad en un supuesto grupo inexistente. Entonces a partir de ahí fue todo un dilema para mí trabajar en consecuencia. Sí, sí, sin duda, y para todas, aparte en el contexto que es totalmente incertidumbre. Lo pensé para la virtualidad, eso también fue como un eje importante para mí, porque de hecho me metí en la escuela secundaria por un enlace que iba a hacer Sol ahí en Facebook, en una de esas escuelas que vi que tenían, además de ciertos programas virtuales, por YouTube tenían la revista virtual.
Entonces, como estos eran también relatos virtuales, o eran Twitter relatos, yo no tengo Twitter, pero bueno, no importa, se suben a una red social, a algo digitalizado, me pareció que era viable también de llevar a cabo en este contexto, a pesar del aislamiento, me parecía que estaba a difundir y que se llegue de una forma a ser un poco más masivo y que todos lo puedan ver, al menos del grupo que lo hizo, en una plataforma que sea más colectiva, a pesar de que no tenemos soberanía todavía tecnológica. Sí, no, y otra cosa que se nota de eso es que tuviste en cuenta mucho el aspecto del diseño del trabajo, que sea atractivo, que sea interesante, que busque justamente esto de, ¿no?, ir y buscar, por ahí, mirar la imagen, leer lo que dice abajo, me parece que esto está buenísimo. Y para aprovechar y retomar, tomamos la pregunta del guante. ¿Por qué un guante? Hagamos un pedacito de la actividad, Nati, a ver, pero hagámosla a las chicas. Yo supuse que es un guante porque se refiere a lo militar, y la abuela como que está, porque supongo que es una abuela, está como pisando sobre eso, como que está más allá. Me interpreté eso. Un poco al imaginario leer el relato de abajo. Claro, No sé si yo cuando, o sea, me di cuenta que era un guante cuando lo leí, cuando habla del partido, lo relacioné con eso. A ver, Ro, ¿qué dice? No, eso que lo relacioné que era un guante porque leí abajo, lo leí que dice que es algún partido, algo. Estoy buscando la imagen así, la tengo Dice, a a mano. veces, lo leo acá, lo tengo, dice, a veces mis guantes son los de una nena que atajan la vereda mientras espera que su mamá y su papá bajen del 140. A veces son lo de la arquera de la selección, a veces son todo, la vereda, la selección, mamá, papá, el colectivo. Estos son los mejores esos son los mejores partidos. Claro, sí. Yo lo tuve que leer, todas las imágenes leí abajo siempre para que me ayude como a entenderla. Sí, absolutamente, pero el guante tiene una forma, la mano está puesta en una postura, que no es la forma, digamos, exactamente con la que un arquero en general sale a atajar, ¿no? No hay una literalidad total. ¿Qué forma tiene esa mano? ¿Con qué la relacionan? ¿Qué se les viene ahí con esa Con la postura de la lucha. mano? ¿Puedo dar la lucha? O lo dejo así abierto. Con la primera imagen, la que vimos, por ejemplo, la de Gustavo, que tienen la madre y la hija tienen el puño levantado, también remite a esa imagen, ¿no? Ahí está, Lore. Claro, la lucha. A mí me parece que simboliza será? la fuerza y la lucha también, ¿no? La lucha que podemos entablar cuando atajamos solos las batallas de la vida, aquellas que habitan en nosotros a través del afecto que podamos llegar a tener, de aquellos que no están pero que viven en nosotros. Entonces por eso cuando aunás todo eso que forma parte de tu historia, puedes darle una batalla a la vida. Creo que refiere metafóricamente a eso. Lo que más me gustó de este ejercicio es que nos podemos correr un poco de lo literal. O sea, sí o sí tenemos que hacer un ejercicio más filosófico y metafórico para comprender desde la imagen aparentemente implícita todo ese simbolismo, todo ese trasfondo que también tienen las otras, pero que me parece que acá lleva un trabajo quizás un poco más de, no sé, a mí me gustó porque eran ilustraciones más contemporáneas también. Eso interpreté. ¿Y las relaciones de tamaño? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tamaño? Digamos, volvemos al tamaño, ¿no? Porque me parece que esto que acaba de decir Nati tiene mucho que ver para los elementos que hay ahí. Vamos, sin miedo, chicas, ya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tamaño tiene? Algo más grande? Sí, lo primero que llama la atención es el puño. O sea, me parece que esto de la fuerza y de imponerse y darle batalla es claro. Que esté caminando y con el corazón encima, me parece que es esa misma, ese acompañamiento y esa fuerza y ese amor que vive en cada uno de nosotros por sobre todo lo demás. Esas son las interpretaciones que yo puedo hacer conforme a la imagen. Y aparte es de noche. Y no sé, en general como todos esos planteos más existenciales me los hago de noche también, y como que ese trascender y esas caminatas también me habitan por las noches. En la oscuridad, claro, lo que no se además, ve. Ahí cuando hay una pregunta que vos decís, cómo va o qué paso lleva, algo así, si va tranquila, segura. A mí me parecía que va como dando saltitos, no sé. Pues,
Entonces, por eso pensaba que estaba sobre todo, digamos, más allá. Sí, pero como, está en como cero. que está con la Interpretación, esperanza, ¿no? A mí, viendo la imagen ahora, me remite más a la lucha colectiva, ¿no? Como ese puño del acompañamiento, más que nada como diciendo, no estás sola, sino que somos muchos en el pedido este ¿no? de representación esta de lucha. Creo que el puño representa al colectivo, o sea, a la sociedad misma. Como eso de ver a la persona tranquila, de verla tranquila arriba, también como que me remite a esta tranquilidad, ¿no? De saber que está acompañada por otros que luchan por lo mismo. ¿Y qué pasa con ese círculo medio anaranjado que aparece arriba? ¿Qué es? Como una luna, es Yo lo como veo la luna. sí, una luna pelota, ¿será? Sí, una luna nuez. Una luna parece, sí. Y si Sí, eso es porque la luna, ¿la mano qué es? la Tierra. Todo el planeta. O sea, Claro. es tan importante como el todo total. Esto, bueno, un poco trayendo esto que decía Nati, ¿no? Esto de la noche, estas reflexiones filosóficas. El puño, la lucha es todo. O sea, yo igual les estoy contando lo que a mí me pasó mirando la imagen, no lo que quiere decir. Acá no hay un significado. Esto ya lo sabemos, lo descartamos. Pero hay una luna ahí que es más pequeña que ese puño gigante, que con la personita que igual, digamos, y el corazón que es del mismo tamaño de la persona, ¿no? Todos esos tamaños van construyendo una relación entre sí. No están puestos, digamos, no sería lo mismo si tuvieran el mismo tamaño. Eso se construye y es una figura retórica, ¿no? Ahí tenemos cómo decirle, digamos, a eso. Y lo podemos enseñar justamente para poder hacerlo, para poder, ¿cómo hago para decir cuando quiero que algo sea más importante que lo demás en la imagen? Le quiero poner un acento, quiero subrayar, quiero decir, esto para mí es todo el planeta. Bueno, lo puedo hacer más grande, puedo poner algo que se relaciona y que tiene que ver con eso. Entonces, eso lo subrayo, digo, es tan importante que es mucho más grande, que es todo el planeta, que es todo el cielo, no sé. Bueno, por ahí me embalo. Pero bueno, esto, ¿no? Como que me parece que está buenísimo que todo esto que venimos diciendo no se escapa de esto que estamos observando, que tiene que ver con una relación de tamaño entre cuatro elementos, ¿sí? Es el corazón, la persona, el puño y la luna, ¿sí? Ahí en ese vínculo, en ese círculo que generan, ahí se condensa todos estos sentidos que estuvimos charlando. Si estuvieran de otra manera, a lo mejor no hubiéramos estado hablando de todo esto. Además, obviamente, entra en juego la poesía del texto, porque la poesía del texto además agrega una historia, agrega una niña. Una nena, eso iba a decir, una nena. Y el guante por ahí esconde si es una mano masculina o femenina, digamos. El guante no hace ver, ¿no? El género de la lucha, sino que la niña es la que relata. Bueno, buenísimo, la verdad que me parece que está bueno siempre este ejercicio, me parece que nos lleva justamente a ayudarnos a poner en palabras todo esto, porque no es una cuestión técnica, no es decir, bueno, no lo escribí, no puse tal palabra, sino que nos lleva a esto, voy y vengo, y a lo mejor se me ocurren, claro. No, asentí como que sí, te lleva a la reflexión y de una cosa te va llevando a la otra hasta ir desmenuzando, y que por ahí de lo que habías pensado en un principio, terminaste construyendo algo totalmente diferente, ¿no? A mí me pasó un poco, a mí con las imágenes de esta propuesta, es como que tenía que pensarlas mucho, analizarlas mucho, basándome en el texto y en la información que estaba, sin ir a indagar afuera. Como que me parece que es una actividad muy buena, pero que necesita, si es para una escuela secundaria, un mayor acompañamiento, una guía. Más intercambio. Sí. En Las otras presencia. dos
Claro, las otras dos me parece que como que van solas. Esta hay que darle una vueltita más. Y yo para mí considero que también, a diferencia de las otras, tiene muchísimas más preguntas. Parece que hace un poquito extenso, son 6 imágenes además para analizar. Entonces, por ahí estaría bueno como para trabajarlo como una secuencia. No sé cómo ella lo pensó, ¿no? No Es muy escuché que binario. haya hablado. Sí, soy muy compleja también. Es muy... Suele sucederme eso. Yo pensé, Tengo todo un universo en la cabeza que en general fueron 6 propuestas, pero tampoco es que... Creo que en un momento Georgie se había puesto como que le pongamos un tiempo de desarrollo. Lo que sí aclaré fue que no hacía falta responderlas. Todas. No, quizás sí, pero no por escrito, sino hacernos Claro. la pregunta. Eso no hacía falta bajarlas a lo escrito, sino más bien hacer como el recorrido por el trabajo, teniendo estas preguntas como disparadores, pudiendo darle la oportunidad a que surjan otras, y por eso después el ejercicio final, donde quizás faltó un poco más de desarrollo desde lo plástico, pero... Igual no se olviden, permiso Nati, igual no se olviden que la propuesta de Georgina fue que la actividad era para ustedes, para cuarto, para práctica 4. No la realizaron para pensando en secundaria, o sea que la idea sería que ustedes después puedan repensarla y adaptarla a tanto al nivel del que ustedes están haciendo sus prácticas y también a la virtualidad o la presencialidad. Todo eso requiere de otro trabajo que es, ¿no? Esa adaptación en función del entorno y en función... Había entendido que Natalia había dicho que la había pensado para la escuela secundaria, por eso hice la observación esa. Sí, claro, pero evidentemente en el proceso de realización, ella si bien la pensó para la virtualidad, la consigna tenía que ver con pensar para adultos. Por supuesto que si la pensaste, Nati, vos para secundaria, bueno, tiene que tener por ahí esa revisión en función también del entorno y del nivel, ¿no? Porque, claro, tiene una densidad que por ahí... No, perdón. Esa duda fue, ya una vez iniciado el trabajo, se planteó, pero yo ya lo había iniciado, ¿no? Si iba a ser exclusivamente para chicas de cuarto, si iba a ser para primaria, secundaria, cuestión que, bueno, en ese trascender, en esa realización, yo ya como que me posicioné en ese lugar por una cuestión de tiempo también, y otras materias, entonces como que fui por ahí. Pero bueno, está bueno este intercambio como para rever esto mismo que a veces nos pasa también en la práctica, ¿no? De que quizás uno... diagrama algo y después se da cuenta en dónde tiene que pulir, dónde tiene que profundizar, qué funcionó, qué no, dónde más tengo que acompañar, es posible desde la virtualidad, hace falta más un encuentro presencial y todo eso, que otra vez lo mismo, o sea, yo me sentía como en ese sentido un poco acompañada, porque era todo un imaginario que me estaba generando para poder llevarlo, pero aún así me gustó el ejercicio de poder... A mí me gusta mucho desde que la visual también, tiempo me gusta verlo y que me quede lindo. Me entusiasma más también el hecho de diagramarlo, ¿no? Y que suene atractivo y que no quede solo el ejercicio por ahí con letras, que sí o sí invita a que lo leas y no hay quizás una imagen que también haga todo un recorrido donde vos puedas ir leyendo y viendo imágenes. A mí me gusta todo eso, como que te metes en otro mundo. En ese sentido lo lograste, porque es súper atractivo apenas comenzás a leerlo, desde las imágenes y todo lo que hiciste es súper atractivo. A mí me gustó la estética, mucho. ¿no? La estética es divina, sí, a mí la verdad que me gustó. Pero sí me pareció un poquito extenso. Pero bueno, por ahí trabajándolo en una secuencia, bárbaro. Y son todas las aristas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en una propuesta, con el sentido con el que la hace, en estos sentidos, ¿no? A quién está dirigido, en qué entorno, a partir, no es lo mismo conocer al grupo que no conocerlo, claro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque uno parte siempre de los imaginarios. Este tipo de propuestas de interpretación, de análisis, de apreciación, me parece que siempre parten de imaginarios y a partir de ahí, que es lo que hicimos un poco nosotras,
a partir de ahí se va profundizando y se va desarmando un poco la imagen y se va entrando en otros territorios, ¿no? Para poder interpretar y analizar. Claro, por esto que decía Sol, es por lo que la propuesta iba dirigida al grupo de cuarto, como para decir, bueno, un grupo que más o menos puedo estimar algo, algunas cosas, ¿no? Porque a lo mejor conozco a alguna compañera, o porque, bueno, sé más o menos de qué se trata la carrera, porque, bueno, este año más que nunca teníamos una dificultad en torno a eso en enseñanza, que de por sí no tiene un campo, digamos, de práctica. Si bien yo trabajo mucho con Ana en enseñanza 2 y demás, pero en enseñanza 1 seguimos como más dependiendo de las experiencias que tengan cada uno respecto de la escuela, de los ámbitos escolares y demás, y este año no teníamos posibilidad de diálogo con práctica, entonces esto se dificultaba. Entonces, bueno, por eso la propuesta era esa, y a mí lo que me parece es que la riqueza está acá en esta conversación, en todas estas cuestiones, ¿no? Decir, esto de, sí, el trabajo es atractivo, son demasiadas imágenes, muchas preguntas, menos preguntas, pero más que nada justamente para ir devolviendo y seguirnos preguntando, pues es un camino, es un poco la evolución va ahí, no es que vamos a decir, bueno, hice la planificación, la termino con un punto, no es un ensayo, no es un cuestionario, o sea, acá es, bueno, un poco parafraseando a Eve, pero es un vuelo, es un viaje, en los viajes muchas veces cambiamos de destino, vamos por otro lado, nos decidimos, nos gustó más un lugar, no pudimos llegar al otro, hay un problema, no nos dejan pasar para Chubut, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, que pasan, y bueno, y cambian las cosas. Entonces, el plan tiene que ver con eso, con esas decisiones que vamos tomando en la medida que podemos tener un diálogo que acá se entrecortó muchísimo y era muy difícil ya establecerlo, es decir, ¿a quién le hablo con esto? Para las chicas, para las chicas y Gustavo fue todo un desafío a partir de ahí. Entonces me parece que, bueno, obviamente era algo demasiado difuso como para tenerlo en cuenta, decir, bueno, puedo ubicarme bien destinatarias, y complejo, ¿no? Complejos de este año. Y por otra parte, esta idea de justamente no dar por sentado que esto lo puedo definir y ya después lo tengo aceitado, sino que permanentemente voy a estar yendo y volviendo. Esto es esta idea de la pregunta, ¿no? La idea de la pregunta que establece Rux en la entrevista, que ustedes estuvieron leyendo, y es esta idea de que voy y vengo con lo que mi sentipensar, mis conocimientos, es un ámbito desde el cual voy a estar planteando qué quiero transmitir, que tiene que ver, o yo por lo menos escribiendo un poquito para este encuentro pensaba, tiene un poco que ver con esto, con un lugar donde nos vamos a sentir más seguros, que es lo conocido, lo familiar, lo cercano, lo que yo, digamos, más habito. Entonces, si no sé muy bien por dónde, mejor me agarro de ahí, ¿no? Ese es uno de los lugares desde donde digo, bueno, empiezo. Pero también tiene este aspecto de la investigación, algo que por lo visto estuvieron haciendo un montón, porque ya de leer la posición investigué, busqué, y nos va, digamos, justamente abriendo nuevos caminos y puertas, y seguramente las chicas de Gustavo hicieron lo mismo para plantear sus propuestas, y la escritura, ¿no? Que es este ejercicio permanente en el cual vamos a ir explicitando, volcando, buscando, ponerle más palabras a todo esto, y nos va a devolver justamente nuevas propuestas, nuevos ejercicios, nuevas actividades, nuevos materiales para la enseñanza. Eso es un circuito que va a estar siempre en movimiento, digamos, no es algo que se va fijo a establecer, y bueno, y va a ser de una manera. Entonces, bueno, lo importante acá me parece es este intercambio y ejercitarlo un poquito. Si les parece, yo no quiero hacerlo demasiado largo, ¿les parece que hagamos el ejercicio con una de las propuestas de Gustavo, como para ir cerrando? Dale, Jorge. ¿Les parece con este movimiento, ya que Lore planteó que le había interesado esta parte de la serie, y me parece que está bueno, digamos. A mí me gustaría preguntarle a Lore qué pudo enterarse de por qué, porque yo no llegué a poder indagar eso, sobre las fotografías que ella realiza en movimiento, si Lore sabe algo más, como para ayudar a la interpretación. En realidad no busqué justamente información de eso, del tema de los movimientos. Okay. Fue algo, busqué información de cosas más generales, o sea,
del contexto de las fotografías, ¿no? Y aunque no tengamos información, vamos al ejercicio, apartamos esta imagen. ¿Qué ocurre con el movimiento? Pusimos el movimiento como el centro, el foco, para elegir una de las propuestas de Adriana, que son muy variadas. ¿Por qué el movimiento, digamos? ¿Qué ocurre con el movimiento en estas imágenes? Pienso que remite a un recuerdo, que es borroso, o sea, me da esa sensación, como que hay recuerdos que tenemos que son borrosos y él quiere mostrar algo así. A mí me parece que conviven dos cosas acá claras, como que técnicamente hace todo lo que no hay que hacer. Eso me parece re interesante. Está fuera de foco para generar ese movimiento que genera como esa especie de desdibujado, toda la imagen totalmente desdibujada, que ahí sí vamos al plano quizás un poco más emocional, que puede estar relacionado con esto de la memoria, de lo que queda figurado o no. Bueno, eso, a simple vista eso, como sin haber leído el trabajo de Gustavo me da esa sensación. La otra que analizamos del pañuelo, un poco la historia la tenía, pero de esta no sé nada, por ejemplo. Bueno, para agilizar este último análisis de imagen, hagamos un ejercicio, distribuyamos la palabra, cada una dice una palabra que le remite a esta imagen. Yendo. Vacaciones. Pasado. Amistad. Vitalidad. Hermandad, iba a decir yo. Entonces, infancia, amistad, hermandad, interior. Nati, no sé si te oí bien. ¿Interior dijiste? También puede ser, sí. Vacaciones, pasado. ¿Y falta alguna? Yendo. Siendo o Yendo, de ir. de ir. Y yo dije vitalidad. De ir, yendo. Vitalidad. Bueno, varias tienen que ver con el recuerdo, ¿no? Pasado, vacaciones, y varias tienen que ver con el vínculo, ¿no? Porque en esto que decía un poco Nati, tal cual, ¿no? O sea, en las fotografías es todo lo que se supone que no se tiene que hacer, ¿no? Sacar de foco, un encuadre bastante amplio y demás, pero, sin embargo, distinguimos claramente algo en el centro de la imagen, que son los dos personajes que se vinculan entre sí, y bueno, y muchas de las palabras salieron en relación a ese vínculo, y a lo que genera ese vínculo. No sé, digo, en el caso, Sol, ¿querés contarnos por qué elegiste vitalidad? Me parece a mí, y un poco desde el vicio de intentar ser fotógrafa durante toda mi vida, que la intencionalidad del fuera de foco, no, porque no es una imagen fuera de foco, es una imagen movida. Me parece a mí que es un recurso como de movimiento, en el sentido de lo que está vivo aún, pese a ser un recuerdo, por eso digo vitalidad, ¿no? De traer a la vida algo que fue vida, sigue siendo vida, pero que finalmente es un recuerdo que tiene pasado, entonces seguir dándole ese movimiento de lo vital, por eso me resonaba ese concepto. Y ¿vieron ese elemento que hay como muy alto en la imagen, esa como pequeña luz? Como una luz. Sí. Sí. Sí, a mí me llamó la atención yo lo veo. Un fuego. Yo no lo interpreté como fuego. ¿Cómo lo interpretaron? Sí, yo también, como fuego. No, como que Es un la nena reflejo de lleva luz, ¿no? o como que la nena lleva como un palo con unas banderas, algo así también. Bueno, sí, puede ser. Yo me imaginé el cajón de cerveza ahí entre las dos chicas, o supongo que sí. Yo me imaginé un cajón de juguete, claro. Está bueno lo del cajón de cerveza. Porque hace calor.
Claro, yo me imaginé así como que llevaban como tipo jotas y cosas para el agua, no sé por qué en realidad. Y también lo leí como una tela blanca o algo así que tenía como un banderín, no sé bien qué, pero no me lo imaginé como mirá. fuego, pero ahora que lo miro, parece como una especie de, no sé, pero de antorcha Claro, o algo así, yo ¿no? me imaginé sus vacaciones volviendo del río o del agua, ¿no? Y con el Un canasto camping, con las como suelen cosas. hacer las niñas. Claro, y que Claro, un vuelven de esa, ya atardeciendo, vuelven de haber estado en el agua jugando y qué sé yo. Claro, yo como Por eso- Silvia, Bueno, yendo, pensé que iban, no que yo las volvían. veo yendo al lugar. Yo las veo yendo al lugar ahí a también. meterse entre la No, maleza. claro, yo volviendo a la casa. ¿Y qué, digamos, qué le agrega este movimiento a la imagen? ¿Para qué el movimiento? Para mí es Yo no algo sé, como o sea, que remite al recuerdo, ¿no? Que lo tengo, si bien lo tengo presente, no pertenece al pasado. Entonces, como que ahí no comparto mucho lo que dice Sol. Yo lo sentí así, como algo borroso, algo que recuerdo, pero no muy bien. Yo fui por ese lado. O sea, estático ya, a mí, en eso sí, yo comparto, le genera vida. Porque la estaticidad es muerte en un punto. En cambio, el movimiento es una constante que nos mantiene vivos. Y ahí prestando la atención a la luz del fondo, haciendo hincapié en eso, que quizás no lo hice en un principio, como que van hacia la luz entre tanta oscuridad. Eso también lo pensé. Y por ahí relacionándolo también como al vínculo, ¿no? De la fotógrafa, como incluyéndose en ese movimiento también en la fotografía y en el momento exacto, ¿no? Quizás ella iba caminando por detrás, justo en ese momento sacó la fotografía, iba en movimiento, no sé, me remite a eso. Sí, como una foto espontánea, como que se tomó y después la revisó y salió, como también me remite como al pasado a mí. Claro, pero me parece No porque está en interesante. blanco y negro también. Eso también le suma. Eso es un dato también. Claro, esto que dice Rocío, tal cual, que está en blanco y negro, y esto que dice Lore de incluye otro punto de vista más de quien mira, pues hablábamos del recuerdo y más, ¿no? Y por qué esta sensación, a mí me pasó lo mismo que a Lore, a mí me da la sensación de que habla más de quien saca la foto que de quienes están ahí. Y bueno, me parece que el hecho de que estén de espaldas, ¿no? Y esta cosa que por ahí quien saca, justamente muchas veces está hablando de cómo ve a ese entorno, a mí me remitió más a ese punto de vista. No sé si les pasó lo mismo. Como Bien, quien saca detrás de una fotografía. ventana, ¿no? Que tiene una imagen y saca detrás de la ventana. Una muchas veces lo hace cuando ve desde la distancia, ¿no? A una hija jugando, un hijo jugando y quiere tomar ese momento cotidiano Sí, desde la mirada de quien toma la foto. sí. Sí, cuando Lore lo dijo, también se me vino esa imagen del el fotógrafo corriendo para llegar al grupo y le saca la foto y le sale así, ¿no? Sí, a mí me remitió a ese vínculo primario, ¿no? Que hablaba Gustavo ahí en el trabajo, ¿no? Esa cosa de el deseo de contar de quien saca, de quien realiza la fotografía. Me pareció súper interesante, digamos, como concepto, y me parece que ahí también hay un núcleo de algo súper, digamos, expresivo, que parte, digamos, de un saber quizá un poquito técnico. No sé, Sol, ahí vos creo que podés corregirme un montón. No, Podés... lo que imagino es que hay intencionalidad, no es una foto mal sacada, y que después decidió conservarla, es una intencionalidad, ¿no? El sacarla en movimiento, o sea, técnicamente hablando, generar esa condición. Pero No, yo también, por eso digo que hay no. como un saber técnico ahí, porque
justamente para que haya esa intencionalidad tengo que saber qué hacer para que la foto me salga intencionalmente movida, y es todo un recurso súper expresivo, ¿no? Porque me cambia todo también el rato que estuvimos hablando de una foto donde hay 2 niñas y un canasto en el medio, digamos, y bueno, obviamente que dejamos afuera el valor, la luz, un montón de cosas, el entorno, y solamente estuvimos hablando de un pedacito. Entonces, bueno, me parece que justamente muchas veces poder nombrar ese concepto, poder darle entidad y ponerlo como eje, por ejemplo, en una actividad, nosotros no sabemos si Gustavo a lo mejor estaría de acuerdo con nosotros, pero, por ejemplo, esto, ¿no? Trabajar a partir de la foto movida, que parece algo así tan sencillo, y sin embargo, acá, en este solo ejercicio de ir y venir, generó un montón de posibilidades, ¿no? Con respecto a un tema como el recuerdo, la vitalidad, el vínculo, hay muchísimas, y estamos así como raspando un poquito a la superficie, podríamos seguir bastante. Entonces, me parece que está buenísimo rescatar estos intercambios, un poco que me resultaba a mí rico de este encuentro, esta posibilidad, digamos, de que podamos ir y venir con decir palabras, con anotar algún concepto, con agregar interpretaciones. Si alguien quiere decir algo, me interrumpe, no quiero acaparar la palabra, pero como para ir avanzando un poquito con por qué les propusimos este encuentro con Sol. En esta propuesta de la planificación, que es una propuesta que es difícil de entrada en este contexto, que no sabemos muy bien para quién es, por lo menos de enseñanza, no estoy hablando de práctica, por supuesto, pero se dificultaba pensar para quién, y me parece que en ese sentido la virtualidad encima trastocó un poco algunos aspectos, digamos, de nuestros modos de enseñar, trastocó aspectos que vienen con las estrategias, cómo proponemos los ejercicios, pues estamos proponiendo también para un ejercicio más autónomo, ¿no? Quien lo va a hacer va a estar con mis palabras, con lo que yo mande como imagen y como actividad, pero digamos, no en el entorno del diálogo. Entonces ya ahí tenemos como una primera cuestión que está bueno tener en cuenta como para ver cómo lo proponemos. Hay que tal vez explicitar más, tal vez desarrollar más, y a la vez que tampoco sea algo imposible de realizar, tiene que tener, digamos, una accesibilidad. Hay una ampliación también de esos destinatarios, porque ya sabemos que vamos a tener en cualquier nivel, no solo al niño o al joven, sino a su familia o a su entorno, a quien reciba la propuesta ya en un lugar más amplio. Tenemos que hablar a alguien más amplio, más diversamente, porque sabemos que no están solos, digamos, en sus casas, sino que hay todo un entorno de acompañamiento, o es deseable que lo haya, y está bueno tenerlo en cuenta en nuestras propuestas. Y tenemos que encontrar los modos de materializar, digamos, la propuesta, que justamente tienen que tener en cuenta un desarrollo de la escritura, que a lo mejor todavía va a ser un poquito más profundo que el que justamente podemos sostener en clase. Podemos pensar en escribir a lo mejor un poco menos y hablar un montón de cosas, y ahora no tenemos tanto esa posibilidad, digamos, tenemos la posibilidad más de explicitar mediante la escritura un montón de cosas. Sabemos que por más que propongamos hacer un Zoom, a lo mejor muchos no se conectan, sabemos que hay un montón de limitaciones para esto de poder estar cara a cara. Y también con esto del diseño, ¿no? Porque no podemos tampoco escribir 40 hojas, digamos, para poder explicitar todo y pretender que nadie lo lea, sino que justamente tenemos que tener en cuenta un equilibrio ahí para que sea accesible a la familia, al niño, al joven, y quiera, motive, tenga ganas, seduzca, ¿no? Todas estas cosas entran en juego, junto, bueno, un poco lo que estuvimos hoy recorriendo, que tiene que ver con que siempre podamos explicitar qué es lo que estamos enseñando, ¿sí? Podamos explicitar, quiero transmitir esto, quiero trabajar desde esto. Vuelvo un poco ahora al inicio, tener un repertorio, seleccionarse, elegir una serie de imágenes que tengan que ver con qué es lo que quiero enseñar, me da un punto fuerte de partida. Fíjense que estas 3 propuestas nos dieron que hablar, casi estamos 2 horas hablando de esto, y me parece que es fundamental hacer hincapié en ese ejercicio, el de mirar
el de elegir, el de seleccionar y volver a mirar y volver a preguntarnos y recortar para enseñar, para la propuesta, y que bueno, eso nos da justamente la posibilidad de a partir de ahí desarrollar nuestra propuesta con todos estos desafíos que acabo de nombrar, ¿no? Con qué estrategias didácticas proponer, con qué materiales, qué manera de materializar esa propuesta, si van a mirar un video, si van a mirar una foto, si van a hacer a través de preguntas, si les voy a proponer un ejercicio pequeño para que hagan tal cosa, ¿no? Pero este punto de partida, esta base, iniciar en este entorno virtual me parece que es fundamental. Y bueno, la propuesta era un poco compartir este ejercicio. Y yo quiero, por ahí para que después las chicas hagan su cierre, hablar un poco de cuestiones así como aristas básicas, que sería la puesta al sentido de lo que pienso como propuesta de actividad, valga la redundancia, el sentido, ¿no? La intencionalidad de la propuesta. Después hay una cuestión que trae Steinman en el conversatorio que hicimos del espejo retrovisor, que tiene que ver con los recursos de borde, ¿no? Que un poco lo plantea Litwin, que es cómo a partir de una actividad, que esta propuesta que las chicas y los chicos hicieron de enseñanza, se pueden tomar aspectos de esa actividad para pensar en otras, ¿no? Un poco lo que hicimos recién con el recurso de la fotografía en movimiento como propuesta. A partir de esa foto se puede pensar la propuesta. No siempre no siempre el recurso de pensar la intencionalidad o el sentido de la propuesta tiene que ver con un contenido específico, sino a partir de, puede ser una imagen, por ejemplo, que nos despierte la posibilidad de indagar para pensar una propuesta a partir de ahí, estos recursos que se utilizan también para disparar otras posibilidades. El tema del entorno, que tiene que ver con lo sincrónico o lo asincrónico, esta posibilidad de hacer un Zoom con ustedes es fantástica. Nosotras, Georgina y yo, coincidimos en no abusar de este espacio porque siempre implica todo un movimiento en la vida cotidiana que es difícil y que si no están todos uno se siente que no es equitativo si no pueden estar todos presentes. Y bueno, a partir de esto, de pensar en el entorno, de cómo adaptar esa propuesta a si es presencial, si es virtual, si es sincrónico, si es asincrónico, bueno, todo esto vinculado a cómo planificar o planear, como diría Eve, ese vuelo de pensar en la propuesta que después puede tener condiciones o situaciones imprevistas que hacen que uno, teniendo muy presente cuál es la intención, se pueden ir modificando, ¿no? Se pueden ir alterando esos momentos de clase o virtuales o presenciales. En general, lo que quería decirle a las chicas, que las tres por propuestas estuvieron muy buenas, se nota que trabajaron un montón, que investigaron un montón, que hubo una selección pensada de las imágenes y la fotografía. Más allá de que, bueno, yo me incliné por una porque me llamó más la atención, me interesó más, como que las tres están muy bien logradas, ¿no? Eso, que me parece que son propuestas que uno puede llevar al aula perfectamente. Y que puede siempre yo estoy como muy, en práctica 4, estoy como muy dirigida al adolescente, ¿no? Porque le hice mirar un par de cosas a Maya y vi el enganche que hubo, entonces digo, bueno, esto puede funcionar. Desde esa mirada me pareció también, ¿no? Como que acentuó ya lo que yo pensaba. Nada más. Bueno. Yo para decir, bueno, ¿tú? Bueno, yo para decir, bueno, siempre el encuentro con el otro, siempre, aunque sea de manera virtual, es rico, esto de lo espontáneo, de lo que se va construyendo en el momento. Así que siempre agradezco estos espacios. Y después, las propuestas estaban pensadas para nosotras. Yo vi, cuando las leí, dije, bueno, esta sí la podemos hacer, y por lo de Nati, que por ahí era muy larga, y esto, la verdad que para mí yo no la vi muy larga, porque era para nosotras, o sea, nosotras la podemos hacer. Y algo que me olvidé decirte de tu propuesta, que me pareció súper interesante igual, es que nos invita a nosotras
a pensar sobre nuestra identidad, nos haces preguntas y eso está muy bueno. Yo me puse a pensar en esa parte, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Así que nada, agradezco el espacio, muy constructivo y muy rico. Gracias, Ro. Lu. Bueno, ahora sí. Bueno, no, yo también agradecerles la oportunidad, porque como decían las chicas, este intercambio que hacemos y las diferentes miradas que tenemos está buenísimo. Y después me parecen las propuestas, las tres, desde el punto de vista de pensar en la apreciación, en el contexto, en la producción y el hecho de hacer las preguntas, que son siempre complicadas para mí. Me pareció re atractivo y además tratar de contestarlas y por ahí, sin leer, tratar de ver qué es lo que yo veía en las imágenes, en las de Nati, ponerle la imagen del efecto dominó, que después lo menciona, yo nunca vi, o sea, nunca pensé en el efecto dominó, y cuando leí digo, ah, claro, o sea, ese tipo de situaciones me gustaron mucho. Así que bueno, agradecida y bueno, sería bueno que continúen este tipo de encuentros. Gracias. Yo también quería agradecerles, me parece súper importante establecer un vínculo, un encuentro, porque creo que es lo que más sufrimos en este contexto, esto de no poder encontrarnos. Entonces, bueno, al menos poder tener un ida y vuelta, aunque sea por la pantalla, de esto que estamos haciendo, que pareciese que en un punto no sé a dónde llega, porque pareciera como que queda en la computadora, ¿no? Y esta sensación siempre me queda de, al no llevarlo a la práctica, a no estar frente a un grupo, al no tener un intercambio cotidiano, ¿cómo me desenvuelvo? Y bueno, y a partir de ahí generar estos espacios, aunque sean pocos, aunque hayan sido breves, aunque hayan sido a fin de año, me parece que al menos a mí no me está dejando tanto ese vacío, que incluso ahora cuando apaguemos es inmediato, ¿no? Porque cuando uno en la presencialidad se junta, bueno, chao, chao, te vas despidiendo y de repente corto la pantalla y ya está, no está más, ¿no? Y a mí, por más que haya sido lindo el encuentro, que digo, bueno, lo disfruté, duró tanto, de repente apagué la computadora y ya desaparecieron, y eso me está pasando, ¿no? Es como muy inmediato, muy abrupto, y bueno, ver qué me enseña todo esto también, porque todavía no lo sé. lo estoy viendo, lo estoy procesando. Así que me gustó verlas, aunque sea por pantalla, y escucharlas. Te vamos a ir a visitar, me parece. Estás necesitando de una visita. Estamos necesitando. Lo sabrás. ¿Lore? Sí, bueno, también lo mismo que mis compañeras, la verdad que las tres propuestas están bastante interesantes. Y yo más que nada busco, cuando veo estas planificaciones y estas propuestas, ¿no? Buscarle y darle la vuelta y pensar, ¿no? En pensar otra propuesta de cómo llevaría esas imágenes a los diferentes grupos de la escuela, diferentes ciclos, ¿no? Tanto de primaria como de secundaria. Creo que hasta ahora no me aboco por ningún área, o sea, ningún grado, ni de primaria ni de secundaria, pero como que me gusta esto, ¿no? De plantearme a ver qué pasaría si yo lo llevo a primaria, o qué pasaría si llevo esta planificación, o cómo lo voy a abordar en secundaria. Entonces por ahí está bueno, ¿no? Qué sé yo, me pareció bastante rico esto. Y Coincido con todas, agradecerles y bueno, y felicitarlas porque ya están en su último recorrido y bueno, no sé, debe ser hermosa esa sensación, me imagino, y todo lo que han trabajado. La verdad que las felicito. Gracias. Lo que están trabajando, todavía queda. Sí. Todavía falta. No se hagan todavía falta. Bueno, dos cosas nada más. Bueno, yo también quería... Georgie, es una cosita nada más operativa. Estén atentas porque por ahí, no vamos a decir nada ahora, por ahí el viernes que viene se da nuestro último cierre de los espacios junto con Enseñanza, junto con Georgina, a ver si se concreta nuestro encuentro con Eve, todas y todos juntos.
con Eve Rux. Así damos un cierre así Qué bueno. a todo, Estelar. sí, estelar. Sí, la verdad que estaría buenísimo, ojalá se concrete. Y bueno, también agradecerles a todas por, bueno, todo el trabajo, por estar acá, por compartir y conversar este rato. También, Sol, te agradezco el tema de, bueno, abrir la posibilidad del trabajo en equipo. Y bueno, Lo mismo. esperemos que el próximo año, Nati, estemos en el aula. Yo también tengo bastantes sensaciones parecidas, me cuesta bastante todo esto, y bueno, qué sé yo, ojalá que podamos volver a compartir un espacio en común. Bueno, gracias por la disposición, y nos vemos seguramente el viernes que viene, ya les vamos a avisar. Gracias, Georgis. Bueno, gracias. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Chau, Chao. nos gracias. vemos. Chao, que estén bien.